Buenas noches y bienvenidos a este nuevo episodio. Espero se encuentren listos para entrar al mundo de pueblos y leyendas. Suscríbete, este es tu sitio. Cuéntanos tu historia. Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Hola familia. Hoy les quiero compartir una experiencia bastante macabra que me sucedió. Bueno, al menos los sucesos más fuertes que han ocurrido en estos últimos meses, en los que he pasado de mis peores días en lo que tengo de vida. Todo comenzó hace algunos años cuando yo tenía 8. Actualmente tengo 25 años. Era más común convivir entre familia y contar historias de terror cuando estábamos aburridos o en la sobremesa. El uso del teléfono no era común y todos convivíamos. Había una historia en particular que todos contaban por años en la familia, y es que decían que hay un tesoro enterrado en nuestra casa, en el patio. Yo de niña veía luces en mi patio, y siempre se lo atribuía a las luciérnagas que volaban en la noche. Pero tiempo después, cuando construían una casa de un tío a unos cuantos metros de mi casa en ese entonces, una persona que estaba trabajando en la construcción encontró el esqueleto de lo que parecía un niño, del cual nos enteraríamos después que era una niña. Al tiempo de que sacaron estos huesos, sucesos extraños empezaron a presentarse. Un día, mientras jugaba con mi hermana en el patio, empezó a sonar el chillido de una niña. Era un sonido muy fuerte, y mi abuela salió por nosotras. Mi hermana y yo jugábamos hasta altas horas de la noche, pues en el campo las casas suelen ser un lugar más seguro que en la ciudad. Fue después de esa noche que comencé a tener sueños con esa niña. Ella me llamaba siempre, mientras yo solo estaba ahí parada viéndola. Ella estaba sentada en una roca enorme. Llevaba un vestido blanco hermoso, pero la cara de la niña no tenía facciones. Tiempo después nos mudamos de la casa. Bueno, en realidad construyeron una casa nueva al lado de la casa en la que vivíamos. Una casa más grande y nueva, pues vivíamos en la casa de nuestros bisabuelos. Cuando salimos de esa casa no podíamos dejarla sola del todo, pues la nostalgia era enorme. Seguíamos cocinando en esa casa, pero las habitaciones se volvieron frías y más oscuras de lo habitual. Tenía pocas ventanas, pero jamás fue tan oscura. Recuerdo que ahí comenzamos a poner todo lo que ya no nos servía. A todos nos aterraba pasar por el frente de esa casa, pues mi familia cercana vive a los lados de mi casa. Solían decir que algo los llamaba y que se escuchaban ruidos. Mi abuela en ciertas ocasiones salía de la casa y comía algo en medianoche, pero tenía que ir a la casita antigua, pues ahí es donde guardábamos la comida. En esa casa, en la habitación del fondo, teníamos un Cristo negro que pertenecía a mi bisabuela. Se lo habían traído del Vaticano, así que era algo que conservaba con mucho amor. Ella pidió que lo guardaran siempre en esa casa. Mi abuela esa noche escuchó llorar a alguien en esa habitación. Escuchó que lloraba como mi bisabuela. Dejó su pan sobre la mesa y se dirigió al pasillo que daba a ese cuarto. Eran 10 metros, pero ella dice que sintió que eran muchos más. Se quedó parada justo en la puerta. Cuando la iba a abrir, dice que escuchó cómo alguien comenzó a reír de una forma muy macabra. Cuando de pronto escuchó cómo alguien lanzó algo hacia la puerta. Salió corriendo y no cerró ni la puerta de la casita. Entró llorando a nuestra casa y, como les digo, mi hermana y yo jugábamos hasta altas horas. Mi abuela nos quitó las muñecas, tomó su rosario. Empezamos a rezar un Padre Nuestro y ella encendió su cirio pascual. Lloró mucho. Nos tuvimos que ir a dormir pronto. Al otro día escuché que mi abuela les contaba todo el suceso a mi tía y a mi mamá. Mi madre vivía con su esposo y mi hermano en otra casa.
Su esposo dijo que él iba a ver qué estaba pasando. Se asomó, se dio cuenta de que el Cristo estaba clavado en la puerta de la habitación. Mi abuela lloró todo el día. Ella es católica. Cabe resaltar que al lado de ese cuarto había un altar dedicado a todos los santos que tenía mi abuela. Era el único lugar en el que se sentía tranquilidad en esa casa. Sin embargo, después de ese día, el entorno se volvió oscuro. Mis abuelos decidieron dejar aquel Cristo en una iglesia, pues ellos son demasiado creyentes y temían que Dios los castigara por tirar una figura que representa a su hijo que murió por nosotros. Yo siempre le tuve miedo a esa figura. Tiempo después, una señora que le ayudaba a hacer el aseo a mi abuela le dijo que la niña no dejaba de llorar. Los niños de la casa estábamos en la escuela. Yo era la única niña que lloraba sin parar y mi abuela le dijo que estaba en la escuela. Así que la señora se asustó, pues en realidad solo ellas dos estaban en la casa. Sucesos así nos acompañaron durante algunos años. Terminamos de mudar la cocina y el altar a la nueva casa. Yo en ese entonces no comprendía que esa opresión en el pecho no era normal para una niña de mi edad. El miedo que sentía hacia mi casita antigua era demasiado, y era para todos, pues mi abuela siempre escuchaba ruidos en esa casa. Escuchaba llantos, risas, lamentos, y en una ocasión vio cómo un hombre enorme entraba a la casa, y en el lugar en donde estaba la Virgen, él se posaba imitando una figura similar. Pero esta figura lucía asquerosa. Era una blasfemia enorme. Mi abuela tuvo una impresión tan enorme que terminó desmayándose. El esposo de mi mamá dijo que estos sucesos tenían que ver con ese esqueleto que habían desenterrado. Mi hermanito solía entrar a esa casa cuando era niño pequeño, pero en repetidas ocasiones salía llorando. Decía que el coco le había pegado. Su papá decidió enterrar nuevamente el esqueleto, pues por alguna razón la habían guardado en un costal. Querían darle una sepultura cristiana, pero tenían miedo de que alguien los acusara de algo. Así que el papá de mi hermano lo enterró en donde estaba. Sin embargo, cuando hizo un nuevo agujero en la tierra, encontró 2 esqueletos más. Parecían ser de bebés, y con ellos encontró algo que parecía un centenario. Mis abuelos llamaron a un señor que sabía curar. Tal vez todos creen que por ser personas de un pueblito, de un rancho, son cosas de nuestra imaginación. Pero les juro que esto no. Esto era lo más aterrador, lo más increíble que habíamos vivido. El señor al que llamaron tenía un don. No sé qué es exactamente, pero el señor se duerme y el espíritu de alguien lo posee. No hablo de cualquier espíritu. Me refiero a un espíritu bueno. Siempre es el mismo. Le decían el hermanito. El hermanito nos dijo que ese dinero no era bueno, que alguien había hecho un sacrificio para obtenerlo, que esos niños se habían convertido en algo más para proteger lo que había ahí enterrado, y que aunque hubiera encontrado solo una moneda, eso sería la perdición para la familia. Decidieron enterrar todo, pero tiempo después nos enteramos que el esposo de mi mamá no enterró esa moneda. El señor nos dijo que en nuestro patio había más dinero. Nos dijo que había mucho más dinero de lo que podíamos gastar en nuestra vida. Tiempo después mi abuela enfermó. Nada la curaba. Ningún medicamento servía. Mi abuela, aunque muy católica, también creía en la brujería. La llevamos con una señora, la cual le dijo que al desenterrar esos huesos habíamos despertado algo muy maligno en mi casa, y que como esa casa antigua vio morir a 3 generaciones, estaba llena de energía. Dijo muchas cosas, pero ninguna de ellas se las había contado previamente mi abuela. La señora vivía a 3 horas de la casa y no la habíamos visto nunca antes. No había conexión. Mis abuelos sabían que ella no mentía. Les dijo que mi abuela estaba siendo la más susceptible a todo esto. Dijo que ella sellaría un poco la energía, que de esa forma intentaría ayudarnos a tener un poco de paz. Empezó a rezar.
a decir unas cosas. Mi madre nos llamó y nos dijo que el techo de un cuarto de la casita empezó a sonar como si se rompiera un papel, que de repente se había caído. Eran las 8 de la noche y mi mamá dice que empezó a escuchar un grito desgarrador, mientras que nosotros con la señora estábamos solos rezando. Le indicó a mi abuela hacer unas cosas. Le dijo que se untara unos aceites, pero la señora era algo ambiciosa. Nadie le dijo nada de lo que el hermanito nos había dicho, del oro que había supuestamente en mi casa. Ella nos dijo: ¿y cuándo vienen por mí? Así podemos desenterrar todo ese dinero. Es para 5 generaciones. Mis abuelos se miraron entre ellos y le dijeron que después. La señora les dijo que fueran en un mes. Pero mi familia no necesitaba dinero en ese entonces. Teníamos lo suficiente. Incluso podíamos darnos lujos que estaban de más. Mi abuelo ganaba mucho dinero y bueno, pues ellos eran quienes se hacían cargo de mi hermana y de mí. Un mes después fueron con la señora y ella les dijo unas indicaciones para sacar ese oro. Una noche antes de ir por esa señora para que sacara todo, mi tía, la hermana de mi mamá, soñó que la señora iba a dar su alma a cambio de ese dinero. Cabe resaltar que solo mis abuelos y mi hermana sabían de lo que pasaría al día siguiente. Entonces mi abuela decidió decirle a la señora que no quería que sacara nada. Los sucesos paranormales se calmaron por un tiempo. La señora dijo que nada pasaría, que era el guardián de ese dinero el que no quería que sacaran su tesoro. Mis abuelos ya no quisieron nada, pero aún así la señora insistía. Años después, por algunas cuestiones, mis abuelos tuvieron problemas. Mi abuelo tenía una amante, la cual le quitó gran parte de su fortuna. Ella le hizo brujería a mi abuela. Fuimos con la misma señora y nos dijo que teníamos que tirar esa casa, pues ahí es en donde nos tiraba la gente muchas porquerías. Así dijo ella, pero mis abuelos no quisieron. Mi abuelo dejó a esa mujer y mi abuela mejoró. Teníamos problemas económicos, pero de pronto el esposo de mi mamá contribuyó con dinero. Una gran cantidad, con la que levantaron el negocio de mi abuelo. Todo comenzó a estar bien de nuevo. Yo tenía 15 años para ese entonces. El hijo de mi tía tuvo una niña. Todo se alegró. La casa antigua siguió sirviendo como un vertedero. Conforme mi sobrina creció, dejábamos sus juguetes en la casita. Había una habitación que aún tenía un ropero. Le prestaron la casa a un ayudante de mi abuelo, pues era un viejito, y lo habían corrido de su casa. El señor aceptó el cuarto. Todos lo queríamos como si fuera de la familia. Él solo dormía ahí, pues en el día trabajaba y estaba siempre en la casa con todos nosotros. Todo iba bien hasta que una noche que salió a las 4 de la mañana de su cuarto, terminó por llamarnos a nuestra puerta. Nos pidió que lo dejáramos dormir en la sala, pues tenía mucho frío, pero el señor estaba llorando. Al día siguiente nos contó que en la noche se durmió temprano, pero se despertó a las 12 de la noche porque escuchó la risa de una niña. Luego escuchó cómo los juguetes de mi sobrina empezaban a moverse. Intentó rezar y cerrar los ojos. Cuando estaba rezando un Ave María, algo la repitió llorando. Luego dijo la oración rápido y enojado. Escuchó cómo todas las puertas de la casa comenzaron a sonar como si las azotaran. Salió de la casa y se quedó a dormir en el baño que estaba fuera de la casa. Luego escuchó cómo los caballos empezaron a relinchar. El señor no pudo más. Aguantó 4 horas infernales y decidió salir de la casa y tocarnos la puerta. Tuvieron que llevarlo al médico, pues tenía la presión alta, y el señor era muy saludable. Jamás había tenido esos problemas. Empezamos a dejarlo quedarse en la sala. La casa tenía justo las habitaciones para nosotros. Incluso mi hermana y yo compartíamos cuarto. Pero en la sala le adaptamos una cama,
Luego le adaptamos su propio cuarto, pero él decía que ya estaba bien, que se quedaría en su cuartito, pues en sus días libres le daba pena dormir hasta tarde. Decía que estaba viejo y necesitaba descansar. Su nuevo cuartito no tenía una separación, así que todos podíamos ver un poco de su cuarto. Lo comprendimos y se siguió quedando en la casa vieja. Durmió tranquilo un mes y pensamos que ya todo estaría bien. Pero una noche el señor solo se salió, tocó la puerta y nos dijo que se iría al otro día. Mis abuelos no tuvieron de otra que dejarlo. 2 meses después regresó a saludar y nos contó que esa noche tenía insomnio, que escuchó nuevamente pasos, que se armó de valor y salió del cuarto. Vio que había alguien en donde estaba el altar. También vio un Cristo negro pequeño, como ese que dejaron mis abuelos en la iglesia. Pero eso no era lo escalofriante. Vio cómo una figura que estaba enfrente de aquel Cristo comenzó a rezar. Tenía un manto como de una virgen, pero era negro, y aunque no había luz, se distinguía bien. Los perros ladraban afuera de la casa. Él estuvo observando esa cosa durante minutos, hasta que vio cómo esa cosa se dio cuenta de que lo observaban. Fue cuando se levantó y el señor se desmayó. No sabe cuánto tiempo estuvo ahí tirado y sin conciencia. Fue hasta que la andadera vieja de mi sobrina empezó a sonar que al fin reaccionó. Luego se levantó y salió de la casa. En esos meses mi abuela igual escuchó cómo la andadera sonaba cuando pasaba por esa casa. Pero cuando mi abuelo decidió quitarle las baterías, se dio cuenta que ya no las tenía. No le contaron eso al señor, pues ya estaba grande y no querían darle más mortificaciones. Se disculparon por todo lo que pasó como si ellos tuvieran la culpa. Al final, decidieron tirar esa casita, y aunque habían pasado muchas cosas feas, habían pasado cosas más bonitas también. Las cenas familiares, las comidas y las personas que compartíamos el amor que le teníamos a la casa. Sin embargo, era más el miedo. El último día que esa casa estuvo en pie fue el más fuerte. Primero contrataron a una señora para que sacara todo lo que había. Incluso le regalaron algunos muebles. Lo sacó. Sacó los juguetes y todo lo que había. La señora dice que sentía que alguien la veía. Tenía una sensación extraña y hasta les dijo que no se había robado nada. Que le dijeran a la niña que ella no se iba a llevar sus juguetes y que la dejara terminar su trabajo porque la ponía nerviosa. En esos días mi sobrina no estaba en su casa, pues sus papás se habían separado, así que no había niña en la casa. Le dijeron a la señora que no se preocupara, que la niña era curiosa. Se lo dijeron para no asustarla. Mi abuelo la acompañó todo el rato y le hizo la plática. Terminaron de sacar todo y limpiar la casa, pues aunque se iba a derrumbar, ellos tenían un sentimiento de nostalgia y querían que quedara limpia. La señora les dijo que no quería los juguetes porque la niña la veía desde adentro de la nueva casa llorando. En ese momento nos dio escalofríos a todos, pues esa cosa estaba ahora en nuestra nueva casa. Es como si supiera que esa casita ya no estaría. Y es que la niña no nos preocupaba tanto, pero aquel ser con el manto de la Virgen era al que no queríamos. Mis abuelos tiraron la casa al día siguiente. El señor que manejaba la máquina que la tiró dice que escuchó cómo alguien lloró dentro. Escuchó un lamento y se asustó. Pensó que había alguien dentro. Bajó de la máquina y corrió a revisar, pero no había nadie. Continuó tirando la casa. No había nadie ese día en la casa, pero dice que escuchaba cómo alguien se reía a carcajadas. Se sintió muy incómodo. Terminó el trabajo y no esperó a mi abuelo para que le pagara. Después mi abuelo fue a pagarle y le dijo todo lo que había pasado. También le entregó una cajita que salió entre los escombros.
Tenía las iniciales de mi bisabuela. Mi abuelo la abrió y vio que tenía algunas cositas. Tenía unas monedas de su época, un muñequito como de tela lleno de alfileres y unas especies de botellitas con aceites. La caja debía tener más de 20 años. También encontrábamos algo en las paredes, una especie de muñeca de carne. Olía asqueroso y parecía que estaba intacta, aunque la tela parecía que era de hace años. Mis abuelos quemaron esas porquerías y solo se escuchaba como si quemaran piedras. Por si no lo saben, cuando las piedras se queman solo truenan. Algo similar pasó con esas cosas. Por años escuchábamos cosas en mi casa, pero eran ruidos que por un momento los normalizamos. Eran sonidos como pasos. Alguien lavaba los platos, claro. Ruidos que nadie de la casa provocábamos. Sé que me extendí en este relato, pero todo lo que acaban de leer solo son los antecedentes para lo que viví este año. En febrero conseguí un empleo. Actualmente tengo 25 años. El empleo era en un restaurante. Mi área es el diseño gráfico y yo me encargaba del marketing. Sin embargo, hice buena amistad con todos los meseros y cocineros, pues el ambiente es muy fraternal. En marzo contrataron a un chico que era muy respetuoso. Un día, platicando de talentos ocultos, él dijo que podía vernos como realmente somos y que podía leer las cartas. Yo al principio le creí, pues acertó muchas cosas, y sin decirle, él me dijo de nuevo que en mi casa había mucho dinero y que él y su papá podían sacarlo. Yo hablé con mis abuelos. Todo parecía raro, pues yo a él no le había dicho nada. Ese año andábamos cortos de dinero. Mis abuelos al fin decidieron intentarlo. El señor parecía inexperto, y la verdad todo parecía una estafa. Pero aún así continuamos. Llegó el día que el señor y su hijo fueron a mi casa y empezaron a buscar el dinero con un buscador de oro. Por cierto, nos cobraron muy cara la renta, pero no encontraron nada, y solo nos dejaron una deuda. Pero eso no era lo malo, pues nuevamente algo macabro estaba a punto de pasar. Mis abuelos les dijeron que solo lo podían intentar una vez más. El detector sonaba realmente, y aunque sonaba, primero lo hacían en un lado, luego que escarbaban sonaba en otro lado. Así fue toda la noche. Mis abuelos les pidieron que se fueran. Ellos se fueron, pero insistían que sacáramos el dinero. No tuvimos más contacto con ellos. Incluso el chico renunció y mi casa estaba llena de excavaciones. Una noche, mientras iba de regreso a casa, vi cómo por al lado del coche pasó una sombra blanca. Era un día lluvioso, un día de junio. Llegué a casa y el señor estaba ahí hablando con mis abuelos. Eran las 9 de la noche y por alguna razón convenció a mi abuelo de volver a escarbar. Ese día esperaron a que dejara de llover. Salimos y el señor empezó a buscar en el patio con su detector. Esta vez hizo una cruz y plantó un crucifijo en el lugar. Cuando hizo eso, un lamento empezó a escucharse a lo lejos de la casa. Los perros empezaron a aullar. Sentí escalofríos. Luego el señor empezó a leer algo que traía anotado en un papel. Mi excompañero no venía con su padre. Venía el señor solo y me pidió que lo ayudara a unas cosas. Me dio un botecito con aceite de un olor extraño. Puso ese aceite en la cruz, escarbó y salieron chispas del agujero. Puso alcohol y encendió un cerillo. El fuego empezó a hacerse grande. Hizo otras cosas, pero entre más hacía, se escuchaba cómo la tierra crujía. Al final no pudo desenterrar nada. Mis abuelos le dijeron que no querían intentar nada más. Esa semana mis abuelos salieron de viaje a Veracruz. Me quedé sola en casa. Esa semana renuncié a mi trabajo y me dediqué a reconstruir mi patio. Sellé todos los agujeros que habían hecho
y una tarde mientras hacía el quehacer puse música en mi Alexa. Entré a mi cuarto y escuché que Alexa dijo: «Perdón, no pude entender lo que dices». Tenía a Alexa sincronizada a mi teléfono. La pausé y escuché una risita fuera de mi cuarto. Empecé a decir groserías porque según es lo que dicen que espanta a los espectros. Escuché cómo entró alguien corriendo al cuarto de mis abuelos. Me acerqué a la puerta y escuché cómo alguien rezaba un Ave María. Abrí la puerta, pues realmente no soy una persona miedosa. No hasta este momento. Y vi cómo algo estaba acostado en la cama de mis abuelos, pero debajo de las cobijas. Algo estaba ahí, estático. No sé exactamente qué me pasó, pero sentí mi cuerpo caliente, como cuando tienes fiebre muy alta. Solo atiné a ir a mi cuarto, cerrar la puerta y acostarme. Perdí la conciencia y desperté al otro día. Tuve vómito por un día entero. Tenía la boca reseca. Mi mamá fue a verme y me vio muy mal. Me quería llevar al médico, pero yo no necesitaba un médico. Ella fue al cuarto de mis abuelos cuando le conté lo que pasó, y dice que no había nada extraño. Pero yo escuché cómo estaba tendiendo la cama. La cama de mis abuelos la habían dejado tendida. Mi madre me dijo que estaba angustiada por el trabajo y porque estaba yo sola en casa. Hasta ese momento yo no iba a tener una casa sola, pero desde entonces no puedo quedarme sola en casa. Todo me da miedo. Para octubre me volví a casar solo por unos días. Por unos días estuvo todo tranquilo, y aunque me salía para estar con mi novio y perderme de mi verdadera realidad, tenía que llegar al final del día. La casa se había vuelto más oscura. Se había vuelto más fría. Fue una noche en la que llegué y todas las luces estaban apagadas. Solo una veladora estaba prendida. Una veladora en el altar. Y junto a ella había algo rezando. No quise entrar a casa, pero entonces me enojé demasiado. No podía dejar que eso que estaba ahí, me robara mi vida. Yo amaba estar sola en mi casa. Entré, y cuando me dirijo a donde estaba esa cosa se apagó la veladora. Sentí cómo me congelaba. Esa cosa estaba entrando a mi cuarto. La vi con la luz que reflejaba la luna. Me quedé sentada en el comedor llorando, pues esa cosa había entrado al único lugar en donde me sentía segura. Al otro día entré a mi cuarto, con la luz del día ya. Saqué algunas cosas y me fui con mi mamá. Hablé con mi excompañero y le dije qué estaba pasando. También le dije lo que su papá había hecho. Me dijo que él consideraba tener un don, pero su padre no. No tengo idea de lo que despertó ese día en mi casa. Mis abuelos regresaron a la semana. Sin embargo, el 31 de octubre, todos vivimos algo más preocupante. En mi puerta estaba una cosa rezando. Estaba rezando un Ave María. Se reía. Luego dijo: «Ruega por nosotros». Y chillaba. Aquí no se acostumbra a salir en Halloween, pues es un pueblo conservador. Pero vimos cómo llegaba una niña y 2 niños pequeños a la entrada principal. Parecía que venían cantando, pero no, era su llanto. Esa cosa se fue hacia ellos y los cubrió con su manto. No sé si solo yo los estaba viendo, pero mi abuelo apagó todas las luces y empezó a rezar. Desde mi cuarto hay una vista hacia el cementerio y vi cómo luces saltaban de tumba en tumba. Sé que es una noche llena de energía para algunas cosas, para algunas creencias, pero nunca había escuchado algo igual en este pueblo. Esa cosa que tenía los niños se dirigió hacia donde algunos años atrás habían desenterrado los que supongo eran sus restos. Se quedaron ahí sentados por horas. Entramos a dormir y mi abuelo se levantó nuevamente a las 10 de la noche. Tiró unos balazos porque dice que escuchó
como una cosa aleteaba en su cuarto y se reía. No sé si sepan, pero en algunos lugares eso indica que es una bruja. Todo se quedó en silencio, y mis vecinos, tal vez asustados, llamaron a una patrulla. Llegaron a la casa. Cuando salimos, todo parecía estar perfecto, tranquilo. Mi abuelo les dijo que no habíamos sido nosotros, por las cuestiones legales, ya saben. Cuando se fueron, un señor policía nos dijo: cierren bien todo. Allá en la entrada de su predio iba una señora, o un señor, no sé, un loquito con un manto. Solo le asentimos con la cabeza y entramos a la casa. Esa noche dormimos bien, pues esa cosa andaba afuera. Hace unos días vino nuevamente un señor que tiene un don, el hermanito, y nos dijo que esa cosa nos acecha porque ese dinero es sucio. Se hicieron sacrificios humanos para conseguirlo, y la cosa que lo guarda es muy poderosa, y ante cualquier intento de sacarlo iba a despertarlo nuevamente. Nos dio algunos amuletos, pero mi abuela los tiró. Dijo que estaba harta, y era por haber creído en esas cosas de la brujería, que era el diablo jugando con nosotros, y Dios no nos protegía porque estaba enojado. Pero yo creo que ese señor tiene razón, pues desde ese día dejaron de pasar por esas cosas. Hace tiempo le compartí esta historia a una amiga, y me dijo que no estoy loca, que lo podría compartir con personas que igual me creerían. Con ustedes, pueblos y leyendas. Y la verdad no me importa si no me creen. Yo también sé que parece un cuento, pero yo sé exactamente lo que sentí y lo que viví en esos días. Hoy siguen pasando cosas, pero no tan fuertes. Nadie habla de ese dinero, y aunque ahora yo lo estoy haciendo, aunque sea en un escrito, tengo miedo de que esa cosa que parecía una blasfemia a la Virgen pueda volver. Espero que se entienda, y espero que ustedes también comprendan las razones por las que preferiría quedarme en forma anónima al compartir mi experiencia. Muchas gracias. ¿Fuiste de los valientes que llegaron hasta este punto? Espero que ahora tengas el valor de levantarte, revisar debajo de la cama, apagar la luz y no olvides cerrar la puerta.